Hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy es la base de la siembra y la cosecha. Las bases de la siembra y la cosecha. Hoy vamos a tratar de ver o comparar lo que es la siembra y la cosecha en el cristianismo bíblico y lo que es la ley del karma que mucha gente habla. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Según la Biblia, tú cosechas lo que siembras. El principio de la siembra y la cosecha es un principio, digamos, no solo común en la Biblia, sino común en la historia de la humanidad. Todo el mundo puede conocer fácilmente lo que es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Qué es la cosecha? Son los resultados o consecuencias de lo que hemos hecho. De eso se trata la ley de la siembra y la cosecha en la Biblia. Ahora, este principio de siembra y cosecha se aplica a cada aspecto de nuestra vida y no solamente a las finanzas. Porque siempre se ha escuchado decir que si tú siembras tanto dinero, cosecharás tanto dinero. Pero el principio o la ley de la siembra y la cosecha se aplica a no a casi todas, sino a todas las áreas de nuestras vidas. Si tú siembras con generosidad, vas a cosechar con generosidad. Si tú siembras crítica, vas a cosechar crítica para tu vida. Si tú siembras bondad, vas a recibir un trato bondadoso. Si tú robas, te robarán. Si tú discriminas, te van a discriminar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Tú cosechas lo que has sembrado. La cosecha son las consecuencias de tus actos. La ley del karma no es lo mismo a la ley de la siembra y la cosecha, como vamos a ver a lo largo de la prédica. La ley del karma es la ley de la causa y el efecto. Es la ley de la causa y el efecto. Toda acción tiene una reacción. Esa es la ley del karma. Según esta ley, todo lo que tú haces crea una energía buena o mala que luego se vuelve a ti. Si haces algo considerado bueno, bueno, eso se te regresa de manera buena. Si haces algo considerado malo, se libera una energía mala, negativa, que también se te va a regresar a ti. Pero la pregunta es, ¿qué es malo y qué es bueno? O sea, ¿quién define qué es lo malo y quién define qué es lo bueno? ¿No? Entonces, la ley de la siembra y la cosecha y la ley del karma de causa y efecto aparentemente parecen lo mismo, pero las bases en que estas dos leyes funcionan son totalmente diferentes. Las bases en que funcionan cada una de ellas son totalmente diferentes. Así que de la misma manera que para detectar un billete falso debes saber primero cómo es el verdadero, vamos a ver primero y sobre todo lo que es la ley de la siembra y la cosecha para luego compararla con la ley del karma, y nos vamos a dar cuenta que no son los mismos. Unas tienen origen en la Biblia y el otro tiene un origen panteísta. Así que vamos a ver cuatro bases en que se funda el principio de la siembra y la cosecha. Cuatro bases en que se funda el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, el primer principio en que se basa la siembra y la cosecha es que la ley de la siembra y la cosecha se basa en el Dios verdadero. Se basa en un Dios verdadero. Dice, Dios no puede ser burlado. ¿A qué Dios se refiere en Gálatas 6? Obviamente se refiere al Dios de la Biblia, al Dios cristiano, que es un Dios verdadero. El Dios cristiano, el Dios de la Biblia, se define como se define verdaderamente un Dios verdadero, digamos así. Es decir, que Dios es eterno, increado e incausado. O sea, por definición, lo que quiere decir es que por definición, quitando la religión de en medio, por definición, Dios tiene que ser alguien eterno, increado e incausado. Es decir, que siempre ha existido. Ese Dios es el Dios que plantea la Biblia. Es el Dios que nos habló Jesucristo. Ahora, ya la vez pasada hemos dicho que el universo tuvo un inicio. Voy a retomar esto porque es necesario para poder compararlo con el tema del karma.
Hemos dicho que el universo tuvo un inicio y que con él recién vino el espacio, el tiempo y la materia, ¿verdad? Entonces, si el universo tuvo un inicio, déjenme simbolizarlo de esta manera con estos papelitos. Cuando vino el universo, vino el tiempo, vino la materia, de rosadito aquí, y vino el espacio, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo sea Dios. Yo, al crear el universo, traje el tiempo, traje la materia y traje el espacio. Obviamente, entonces, si es así, obviamente que yo tengo que ser, si yo al crear el universo traje el tiempo, el espacio y la materia, yo tengo que ser atemporal, es decir, eterno, siempre haber existido. Ahora, quiero señalarte algo. La palabra eterno no solo significa largura de días. Eterno es alguien inmutable, que no cambia, que no puede cambiar, que no puedes añadirle ni quitarle nada. O sea, en otras palabras, cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que todos sus atributos de Dios son eternos. Dios es eternamente santo, o sea, nunca deja de ser santo. Nunca es más santo ni menos santo. Él es infinitamente santo y eternamente santo. Decimos que cuando Dios es bueno, es eternamente bueno, jamás deja de ser bueno, nunca es más bueno ni menos bueno. Él es bueno, eternamente e infinitamente bueno. Cuando decimos que es justo, es eternamente justo. Cuando decimos que es amor, es eternamente amor, no cambia su amor. Entonces, decir que Dios es eterno es decir que Dios no cambia. Y ya estamos diciendo aquí algo. Cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que Él es perfecto. Porque si ese Dios no tiene que cambiar nada, es porque todo está completo en Él. Y en otras palabras, estamos hablando de un Dios perfecto en el cual no tiene que quitársele ni añadírsele nada. Entonces, ese Dios que creó el universo y con el universo vino el tiempo, convierte a Dios por definición y por lógica en alguien atemporal, o sea, eterno. Si con el universo trajo la materia, Dios no puede ser materia porque la materia recién vino con el universo. Entonces Dios tiene que ser inmaterial, o sea, tiene que ser espíritu. A Dios no le afecta, escucha bien, el espacio y el tiempo. El espacio-tiempo no lo afecta a Dios. Trata de grabarte esto porque lo vamos a utilizar para analizar el karma de aquí, la ley del karma. Y con el universo se trajo el espacio, es decir, que Dios es un ser aespacial, o sea, trascendente, que el universo no lo contiene. Primera de Reyes 8:27 dice: los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. No vives en templos humanos, etcétera, etcétera, decía Salomón. Dice, los cielos, ni los cielos de los cielos, o sea, todo el universo puede contener a Dios. Dios trasciende el universo. El universo no contiene a Dios. Dios lo trasciende. Y la otra cosa, como la Biblia plantea a Dios, es que Dios es alguien separado de la creación, distinto de la creación. Entonces, un verdadero Dios, por definición, sobre todo, grábense esto, tiene que ser eterno, increado e incausado. Siempre ha de haber existido y distinto de la creación. Distinto de la creación. Aunque puede trascenderla y puede llenarla completamente, pero es distinto de la creación. El Dios de la siembra y la cosecha es este Dios que te he dicho, eterno. El Dios del karma se basa en un Dios falso. Es el Dios panteísta o el Dios del panteísmo. Para los panteístas, escucha bien, ¿quién es Dios para los panteístas? Dios es el universo y el universo es Dios. O sea, para los panteístas, todo lo que tú ves es Dios. Es decir, estimado hermano, es que tú y yo, la cucaracha, el ratón, el sol, el aire, el mar, el viento, la luz, las estrellas, la arena, todo es Dios. Los panteístas dicen que Dios es el universo y que el universo a su vez es Dios. Es como, ellos dicen así, ¿no? Es como si Dios fuera el mar y todo lo creado, tú, yo, los insectos, todo es una gotita de ese mar. O sea, Dios es el mar y tú y yo somos una gotita de ese mar. En otras palabras, somos Dios. Somos Dios. Y lo dicen muy abiertamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer de Dios el universo y el universo hacerlo Dios?
que sería una total contradicción, porque hemos dicho que por definición Dios necesariamente tiene que ser eterno. Y nosotros sabemos que el universo está en constante cambio, La segunda ley termodinámica de la física nos dice que el universo está entrando en entropía, o sea, en desgaste, ¿sí? Entonces, ese Dios no puede ser Dios, porque Dios nunca está en cambio, porque Él es eterno, Él es inmutable. Menos puede Dios entrar en entropía, porque el verdadero Dios es eterno e incausado. Entonces, el Dios que se refiere en la Biblia de la siembra y la cosecha es un Dios verdadero, y el Dios del karma, de la ley del karma, es el Dios panteísta, es un Dios falso. Ese Dios no puede ser Dios, no puede calificarse como Dios. Además, escucha bien, la ley de la siembra y la cosecha se basa en un Dios que la administra. Escucha bien, mientras la ley del karma, mientras la ley del karma es una energía automática que viene y va, en la ley de la siembra y la cosecha hay un Dios personal que administra esa ley. Este Dios no solo administra, administra todo, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la causa y efecto. Dios puede hacer que tu causa no genere la consecuencia de vida, por ejemplo. Dios puede hacer que tú generando una causa no te llegue la consecuencia o anular la consecuencia. En el karma no. Para el karma tú haces y eso que haces simplemente se te regresa, para bien o para mal. En Dios no es así. En Dios no es así. Dios puede anular las consecuencias si Él lo quisiera. Y muchas veces lo hace. Porque escucha bien, no hay ninguna ley, absolutamente ninguna ley, ni siquiera las leyes que Él mismo ha dado que impelen a Dios. Ninguna ley puede atrapar o limitar a Dios. Porque por último, Dios es la ley, digamos así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley de la siembra y la cosecha y la ley del karma? Que la ley de la siembra y la cosecha se basa en un Dios verdadero y la ley del karma se basa en un Dios panteísta que es un Dios falso. Número 2, la ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios y la ley del karma se basa en la injusticia del hombre. Romanos 9:14 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Dice Pablo que en Dios no hay injusticia, es decir, que en Dios siempre hay justicia. La Biblia dice que Dios es justo en todos sus caminos. La ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de un Dios justo. Me dejo entender, hermano, es decir, ¿cómo se empieza ya a ejecutar este tema de la siembra y la cosecha? Porque nosotros hemos visto, ¿no? Se lo merece, está pagando algo, decimos. Por algo le está yendo bien o le está yendo mal. Pero ¿cómo se administra la ley de la siembra y de la cosecha? ¿En qué se basa? En la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios consiste en darle a cada uno lo que le corresponde conforme a sus méritos o deméritos. La justicia de Dios tiene que ver con un sistema de recompensas. Dios recompensa a aquel que se conforma a la santidad de Dios y castiga a aquel que se atreve a transgredir la santidad de Dios. En la justicia de Dios hay promesas de recompensa para el obediente, en otras palabras, y castigos para el transgresor. Por ejemplo, cuando Dios le enseña el principio de la siembra y la cosecha a Adán y a Eva, lo conocía muy bien. Él les dijo, ¿no? Si tú comes de este fruto, vas a morir. Bueno, desobedeció a Dios y lo que cosechó fue la muerte, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios o el juicio de Dios, escucha bien, puedes verlo de esta manera. La justicia de Dios es la ira de Dios indignándose al violar su santidad, Isaías 3:10, o sea, en otras palabras, cuando Dios ve que transgreden su santidad, viene la justicia de Dios y da el pago justo a aquellos que transgreden su santidad. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia que Dios le había dado una orden a Moisés y Moisés ligeramente cambió esa orden. Dios le dice a Moisés,
que golpee la roca para que, ¿cómo se llama? Para que haya agua. Él lo hizo con cólera y de una manera que Dios no le había dicho. Entonces Dios le dice, no me santificaste delante del pueblo y por esa razón yo no te voy a dejar entrar en la tierra prometida. Cuando tú violas la santidad de Dios, transgredes la santidad de Dios, viene la justicia de Dios y por decirlo así te justicia. Si te conformas a la santidad de Dios, entonces la justicia te premia de Dios. Isaías 3:10 dice, decid al justo. El justo es aquel que se ajusta a la ley de Dios, o sea que lo obedece. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Aquí está la justicia retributiva de Dios. Al justo le irá bien y al impío, o sea, el que no tiene en cuenta la ley de Dios. Por si acaso el impío no es aquel asesino, el marca, el que mata niños, no. El impío es aquel que se obedece los mandamientos de Dios que están en su palabra. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que Dios, que si invocamos al Padre, aquel que sin acepción dice que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, Dios es un Dios justo que no hace acepción de personas, que no tiene preferencia por nadie. En otras palabras, lo que está diciendo es que la justicia de Dios no depende de mirar al hombre. Mejor dicho, que la justicia de Dios no pone al hombre en sí como regla, como fundamento objetivo, sino que se pone Dios mismo como ese fundamento objetivo. Miren lo que dice, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora escucha bien. Si el juicio o la justicia humana imperfecta no funciona y no te ha funcionado, confía que el Señor dice y promete que Él va a juzgar sin acepción de personas a través de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, hasta aquí hemos dicho algo. La ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios. No en el azar, no en mi criterio, no en tu criterio, sino en la justicia de Dios. Dice que la justicia de Dios hay recompensas y castigos. Pero todavía queda alguna duda. Si Dios tiene un sistema de justicia, una vez más, ¿en base a qué recompensa o castiga Dios? ¿Al Código Civil de Hammurabi? ¿Al Código de los Incas? ¿En base a qué Dios a justicia? ¿En base a qué Código Civil? ¿En base a qué cultura? ¿A qué costumbre? ¿A occidental, oriental? ¿En base a qué? Y la respuesta es que cuando Dios administra justicia, es en base a Él mismo. O sea, Él mismo es el modelo, Él mismo es la ley, Él mismo es el modelo. En realidad, la base de la justicia de Dios es su santidad. Es su santidad. Cuando la santidad de Dios, repito, es quebrantada, transgredida, viene la justicia de Dios contra todo aquel que viole la santidad de Dios. La ley de Dios, antes que justa, es santa. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Aquí ley es en realidad toda la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa porque viene de un Dios santo. El mandamiento, dice, de Dios es santo, es justo porque es lo correcto, lo que se debe seguir. Y es lo más seguro y lo que nos va a proteger. Y es bueno, nos va a hacer bien. Amén. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que Dios administra la ley de la siembra y la cosecha según su justicia y según sus mandamientos. ¿Sí? Según los del karma, ¿cuál sería una buena manera de identificar lo bueno y lo malo? Separar esas energías buenas y malas. Porque a veces dicen, no, ahí tiene buena vibra, tiene mala vibra. Pero ¿en base a quién están comparando qué es bueno y qué es malo? Porque escucha bien, las personas hinduistas, panteístas y que creen en el karma, el dharma y todas esas cuestiones, el yoga y todo eso, el yin yang, todas esas cosas,
Para este sistema panteísta en lo cual se basa la ley del karma, todo es relativo y no hay verdades absolutas. Entonces, ¿cómo uno que cree en la ley del karma mediría o se daría cuenta qué es negativo y qué es positivo si ellos no tienen una verdad objetiva, un fundamento objetivo en qué validar qué es bueno y qué es malo? Por ejemplo, en nuestro país el Poder Judicial tiene para medir la justicia la Constitución y el Código Civil Penal. Dios, para medir la justicia, Él ha puesto leyes, sus leyes son santas y justas. Pero en la ley del karma y los que creen en el sistema panteísta, ¿cuál es su fundamento objetivo? No lo tienen. Ellos mismos dicen que todo es relativo, que tu verdad no es absoluta, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. O sea, en ese sistema relativista, tú no podrías juzgar ni a los nazis, ni a los pedófilos, ni a los abusadores. Es más, ya lo dicen ellos. Esta gente que nosotros le llamamos gente de la nueva era, en ese programa TEDx, ¿verdad? La vez pasada, por ejemplo, había dos mujeres de un país, entre comillas, desarrollado, que hablaban que la pedofilia, que no debemos, que debemos entender a los pedófilos, que la pedofilia es una orientación sexual, que no hay que condenar, etcétera, etcétera. Mujeres diciendo eso. Ese es el panteísmo, donde todo es relativo, donde todo es válido. Entonces, aquí viene la contradicción. Mientras la ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios, escrita en sus leyes santas, la ley del karma no hay. No hay un fundamento objetivo, no existe tal fundamento objetivo. Ahora, acá hay otra contradicción. En el karma, que se basa en este sistema panteísta que te cuento, y donde dice que tú y yo somos dioses, escucha bien, entonces, si tú haces lo malo, y como tú eres Dios, Dios hace lo malo. Si tú haces lo bueno, como tú eres Dios, Dios hace lo bueno. ¿Se acuerdan de ese símbolo del yin yang? Ese círculo donde la mitad es negro con un punto blanco y la otra mitad es blanco con un punto negro. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, para ellos, para este sistema panteísta en el cual se basa la ley del karma, Dios no es bueno ni malo. Mejor dicho, Dios es bueno y malo para mantener el equilibrio. Es decir, no existe Dios ni el diablo. Es el mismo Dios que es bueno y malo a la vez. En ese sentido, estimados hermanos, para el sistema panteísta, todo es relativo. Todo es relativo. Si para ti es malo, para mí no, puede ser bueno. Y lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Pero la justicia de Dios dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque hay una justicia escrita en la Biblia donde podemos discernir qué es bueno y qué es malo realmente. Ahora, este sistema panteísta, en la cual se basa la ley del karma, sirve para justificar muchas cosas. Por ejemplo, tú sabes que la ley del karma está ligada a la reencarnación, ¿verdad? El sistema panteísta, la reencarnación y el karma es lo mismo, es el mismo sistema, comparten el mismo sistema. Por ejemplo, ¿cómo piensan ellos, los que creen en la ley del karma, qué piensan ellos del aborto, por ejemplo? Para ellos, dice que los niños que son abortados, de la manera que fueran, se lo merecen porque en su vida anterior hicieron algo malo. Y están pagando el karma de su vida anterior. Porque la gente que cree en el panteísmo, en la ley del karma, es gente que cree en las reencarnaciones. O sea que hoy tú te mueres y mañana te puedes reencarnar en una cucaracha, en un grillo, en una princesa, en un villano. Según lo que tú hayas hecho en esta vida, en la próxima vez que tú vuelvas a vivir, vas a ser recompensado o castigado. Hasta que tú mismo te limpies de ese karma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen ellos de la homosexualidad? Que ellos son homosexuales porque en su vida anterior fueron hembras y que ahora están atrapados en un cuerpo de macho. Así dicen, ¿no? Hay de estos defensores de la ley del karma y del panteísmo, hay un señor que se llama Sai Baba. Él dice que para limpiarte del karma malo, dice que con un acto de comprensión, de compasión, de caridad, de servicio por día, limpias 10 negatividades kármicas acumuladas del pasado. Uy, qué vivo, pues, ¿no? O sea, yo puedo hacer algo malo, bien malo, entonces
haciendo acciones buenas, me limpio del karma. En la justicia de Dios, la Biblia dice que Él no tiene como inocente al culpable. Números 14:18 dice, Jehová, miren cómo empieza diciendo, es tardo para la ira y grande en misericordia. No es como la idea del karma que tú haces algo y al toque te cae. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero aquí está diciendo algo del carácter de Dios. Lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hasta aquí estamos bien. Pero aclara Dios, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta la cuarta generación. En la ley del karma, si le robas a los ricos para darle a los pobres, te limpias. O sea, le robas es un acto malo, pero si se lo das a los pobres, te limpias ese karma malo. En la justicia de Dios, la paga el pecado de muerte. En la ley del karma, yo puedo ser infiel a mi esposa, pero si trato bien a unas personas, ¿verdad? Le doy de comer a los pobres, todo, ese karma malo se es limpiado. En la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Como una vez había un intelectual que estaba adulterando en un hotel con su amante y pensaba y había un crucifijo arriba y le decía, espérate, y ya en el acto sexual le dijo, espérate un ratito, y cambió el crucifijo de espaldas para que Dios no lo vea. Esta gente cree en estas cosas del karma, del panteísmo y todo eso. Qué vivo, ¿verdad? Así no es. Dios, la ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios y no en mis ilusiones y mis tonterías. Ahora, el karma es reencarnación o está ligado a la reencarnación, como les decía. ¿Sí? Entonces, ellos se plantean lo siguiente, dicen, si yo no lastimé a nadie en esta vida, ¿por qué me está sucediendo tal o cual cosa mala? Ellos dicen, es que en tu vida anterior hiciste cosas malas, ¿sí? Entonces, esta gente dice que cuando supuestamente, por definición dice que el hombre es bueno. La Biblia dice que el hombre es pecador, no es bueno. Pero ellos dicen que supuestamente si tú haces las cosas bien y te está yendo mal es porque estás arrastrando karmas anteriores. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si a ti te han dicho que tú tienes una oportunidad de reencarnarte y a través de karmas limpiarte y todo eso, te han engañado. Porque Dios establece que solo mueres una vez y después de eso vas a dar cuenta a Dios. Por último, este tema de la reencarnación va contra toda racionalidad. O sea, si el karma es verdadero y yo cuando muero me reencarno en otra persona, entonces ¿por qué hay explosión demográfica? ¿Por qué antes éramos 3.000 millones, 5.000 millones, 7.000 millones? Si yo supuestamente me reencarno en otra persona y en otra persona y en otra persona, no debería haber efecto multiplicador. Entonces, la ley del karma, la ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios. La ley del karma se basa en la injusticia. No sé si tú habrás escuchado el sistema de castas en la India. ¿Qué es el sistema de castas en la India? Simplemente que si tú naciste en una casta privilegiada, pues vas a comer bien, vas a vestirte bien, no vas a tener necesidad de nada. Pero si tú no naciste en una casta privilegiada, vas a vivir miserable y pobre para siempre, y así debe ser porque tú estás pagando el karma de tu vida anterior. Y esto no es broma, te lo pueden contar los misioneros que han ido allá, eso está ahí. Cualquier hindú practicante te lo puede decir y lo creen firmemente. Mientras la ley de la siembra y la cosecha está basada en la justicia perfecta y santa de Dios, la ley del karma está basada en la injusticia. O sea, cuando los misioneros van a ayudar a estas personas indias, los budistas, los hinduistas que creen en esto, le dicen, no los puedes ayudar, déjalos que están pagando el karma de su vida anterior. Y realmente no te dejan ayudarlos. Por eso que la ley del karma es injusticia pura, injusticia pura. La ley de la siembra y la cosecha no funciona como el karma.
Se basa en la justicia de Dios, en su santidad expresada en mandamientos. Para terminar este punto, Oseas 10:13 dice: habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. O sea, dice lo mismo, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas, pero según la justicia de Dios. No, es que Dios conoce la intención de mi corazón. Esa frase tienes que tener cuidado. Porque la Biblia dice que sí, Dios nos va a juzgar según las intenciones de nuestro corazón, pero no es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Va a ser la justicia de Dios la quien nos va a juzgar, y esa justicia está en la palabra. Base número 3, la ley de la siembra y la cosecha se basa en la misericordia de Dios. Y la ley del karma es inmisericordia. No tiene misericordia la ley del karma. Romanos 9, 14, 15 y 16 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La ley de la siembra y la cosecha se basa en la misericordia de Dios. Ahora escucha bien, definitivamente está el principio espiritual de que si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas. Pero no siempre podemos cosechar lo que hemos sembrado, porque la Biblia dice que Dios se reserva el derecho de mostrar misericordia con quien quiera, como se lo dijo Moisés. Tendré misericordia de quien yo quiera. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el buen trato de Él hacia las personas que se encuentran en miseria espiritual, moral, física, en ruina, en todo. Es extenderle la mano a aquel que se lo merece. Es extenderle la mano de misericordia a aquel que, estando en una condición terrible, se merece estar en esa condición terrible, pero en la misericordia de Dios decide levantarlo. En otras palabras, tratar bien al quien no se lo merece. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, parece contradictorio que la misericordia de Dios se contradijera con la justicia, porque la justicia de Dios sí dice que al justo le irá bien y al impío le irá mal. Así lo dice tajantemente, que Dios no tiene como inocente al culpable. Pero luego viene la misericordia de Dios y aparentemente le dice a la justicia de Dios: a este no. ¿Estarán en contra la justicia y la misericordia de Dios? Otra vez Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Al contrario, amados hermanos, tener misericordia, o sea, Dios que tenga misericordia de alguien, o tener misericordia o compasión hacia alguien, tiene raíz en la justicia de Dios más bien. Es decir, cuando Dios tiene misericordia para con alguien, eso le hace justo. Veamos el caso de José, el esposo de María, la mamá de Jesús. Mateo 1:19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué pasaba? Que cuando José y María estaban, digamos, ennoviados, por decirlo así, y María sale embarazada antes de casarse, nosotros sabemos la historia, pues que el Espíritu Santo embarazó a María, etcétera, ¿no? Pero José no sabía hasta ahí nada. José pensaba que María le había engañado con otro hombre, porque esas cosas estaban veladas. Recién el ángel recién venía con las noticias. Entonces la Biblia dice que José, como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente. José tenía dos opciones: ir ante la gente y decir: ella, María, que está desposada conmigo, ha adulterado, así que apedréenla y que muera. Pero como la Biblia dice que era justo, tuvo compasión de María y la dejó secretamente. Obviamente la historia dice que ya el ángel le dijo a José: José, tranquilo, el hijo que espera a María no es por obra de hombre, sino que el Espíritu Santo la ha visitado, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir aquí es que tener compasión y tener misericordia es un acto de justicia. Así que cuando tú pidas justicia a Dios hacia alguien que te ha hecho daño, quizás, lejos de ajusticiarlo, veas la misericordia de Dios en la mano de aquel a quien te hizo daño.
Cuando tú pidas justicia de Dios, no necesariamente esperemos un trato retributivo, sino compasivo de Dios. Si no, imagínate, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. En prédicas anteriores habíamos dicho que él era un asesino en serie. Tenía las características de ser un asesino en serie. Imagínate que Dios había actuado con él solo con su justicia retributiva. Estuviera muerto Pablo, estuviera en el infierno. Pero vino la misericordia de Dios y le dijo a la justicia: un momento, vamos a tratar, vamos a extenderle perdón a Pablo. Y vamos a sacarle su miseria espiritual de su camino al infierno. Entonces, la justicia y la misericordia de Dios trabajan en una simbiosis perfecta, de tal manera que ni su justicia se vuelve implacable e inmisericordia, ni su misericordia se vuelve injusta. Hace poco, en estos días le reclamé a un gobernador. Tuvimos una reunión con él, varias asociaciones de personas con discapacidad, y le dije: señor gobernador, ayúdenos con las personas con autismo, etcétera, etcétera, y recibí un rotundo no de parte de él. Ahora me entero que este señor gobernador ha hecho toda una logística, todo un presupuesto para salvar a los gatitos de Piura, así como te lo estoy diciendo. No está del todo mala idea, pero que tenga más prioridad por un animal que por un ser humano con discapacidad, llámese autismo o lo que sea, eso se llama falsa compasión. Eso se llama tener compasión, pero no en base a una justicia auténtica y verdadera. Entonces, Salmo 145, verso 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aquí está la simbiosis. La justicia de Dios siempre trabaja en mano de la misericordia de Dios. Ahora escucha bien. Tú me dirás: ay, qué bueno, pues no. Si la justicia de Dios no es inmediata necesariamente, si Dios es lento para la ira, grande en misericordia, que a veces mereciéndome que me traten mal, que sea castigado, me trata bien, entonces tengo una vida laxa, libertina, etc. Bueno, te cuento que como la Biblia es perfecta, la misericordia de Dios, se nos advierte que no debemos confiarnos, entre comillas, de la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? Se nos advierte la Biblia de que no debemos jugar con la misericordia de Dios. Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Todo esto que he dicho, tolerante, paciente, bueno, lo que dice Romanos 2, es producto de la misericordia de Dios. Repito lo último: es para guiarte, o sea, su misericordia es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Se nos advierte a que no debemos jugar con la misericordia de Dios. Si Dios hasta aquí no te ha castigado, no te ha tratado conforme a tus malas obras, es porque es misericordioso contigo, lento para la ira, pero está esperando no que sigas en lo mismo, sino que te arrepientas. Y por último, quiero explicar algo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se gana. O sea, la misericordia de Dios es un acto de la voluntad misma de Dios y no se gana. Tú no puedes ganarte la misericordia de Dios. Tú no puedes hacer algo para atraer la misericordia de Dios, porque Él dice: tendré misericordia del quien yo quiera. La misericordia de Dios tampoco se compra. Tú no puedes hacer ningún sacrificio para obtener misericordia de Dios. La misericordia de Dios no la provoca nadie. Tú no provocas misericordia en Dios. No es que si tú te pones como lo hacía Lutero, que se latigueaba, como lo hacía Santa Rosa de Lima, que se amarraba el pelo en clavos y dormía en un colchón de clavos. Eso no provoca la misericordia de Dios. No hay absolutamente nada ni nadie que provoque la misericordia de Dios. Porque Él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Miren el yo enfático: me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios tampoco se calcula. Uno no puede decir: si hago este acto tendré misericordia de Dios, y si hago esto también. La misericordia de Dios no se demanda.
O sea, no se puede obligarle a Dios, tú tienes que tener misericordia de mí. La misericordia de Dios tampoco es un acto al azar, donde Dios dice, bueno, a quien le caiga misericordia le caerá. Tampoco, porque trabaja muy bien con la justicia de Dios. La misericordia de Dios se basa en la justicia de Dios. Ahora, ¿uno puede clamar misericordia? Sí puede clamar misericordia. Pero una vez más, tú puedes clamar, pero dependerá de la voluntad de Dios el querer otorgarte misericordia. Así que mientras la ley de la siembra y la cosecha, ahora, el karma es inmisericordia. Con su Dios panteísta que no tiene voluntad, emociones, sabiduría, justicia ni compasión, porque ellos dicen que el universo es Dios y es energía pura, o sea, es impersonal, no es sabio, no tiene emociones, sentimientos. La Biblia dice, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que si nos facultó de visión, de oído, de corazón, sentimientos, es porque Él los tiene. Pero en el karma no existe misericordia. Una vez más, este nefasto sistema de castas de la India, donde te dicen que si naciste aquí eres privilegiado, pero si no naciste en determinada casta morirás miserable, no dejan que los cristianos sean misericordiosos con esa gente. Entonces, mientras la misericordia de Dios, mejor dicho, mientras la ley de la siembra y la cosecha se basa en la misericordia y la justicia de Dios, el karma es injusticia e inmisericordia. Y por último, hablando de la misericordia de Dios y la ley de la siembra y la cosecha, el Señor en su misericordia, escucha bien, puede congelar el principio de la siembra y la cosecha para darte 1001 oportunidad, esperando que tú cambies tu manera de vivir. ¿Sí? El principio de la siembra y la cosecha no funciona como el karma, que tú haces algo y te viene. No, Dios se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiera. Por eso que a veces tú ves malos que les va bien y buenos que no les va tan bien. Y esto de lo último que he dicho, de que hay buenos que no les va tan bien, y lo vamos a explicar en el último punto, en el cuarto punto, es que la ley de la siembra y la cosecha se basa en la soberanía de Dios. Y la ley del karma en el azar, en la energía, supuestamente el universo. Se basa en la soberanía de Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia para hacer algo o que le suceda algo. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios, a ver, antes que todo, la soberanía de Dios a veces no cuadra con la lógica humana. Porque, por ejemplo, Dios es benigno con los pecadores. No cuadra con la ley del karma, no cuadra y con la lógica tampoco. Entonces, la soberanía de Dios se define como la causa última de todas las cosas. En otras palabras, la soberanía de Dios se trata de que la última palabra la tiene Dios. Que nada ni nadie se mueve sin su permiso. Aún ni una hojita de un árbol se cae sin su permiso. Dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados. Todos. El cabello más insignificante está contado por Dios. Y Dios lo sabe. Entonces, el principio de la siembra y la cosecha no se maneja por sí mismo. Hay un Dios soberano que la administra. En la ley del karma supuestamente se administra a sí misma, ¿sí? Se cumple automáticamente. Ahora, decía yo que la soberanía de Dios no tiene o no cuadra con la lógica humana. Por ejemplo, a veces lo que parece una cosecha no lo es. O sea, lo que parece una cosecha mala, en realidad no es una cosecha mala. Me explico, cuando Job estaba sufriendo, ¿se acuerdan de Job, la historia de Job, verdad? Que él era un hombre justo, pero que sufrió muchísimo. El libro de Job nos enseña por qué, o más que por qué, para qué el justo sufre, ¿sí? O para ponerlo en sencillo, Job nos enseña el dilema de por qué el justo sufre, no el malo, sino el justo. Entonces, lo que en Job parecía que estaba cosechando algo malo, de algo malo que él sembró, no era así.
Lo que en Job parecía un justo castigo de Dios por algún pecado escondido, como sus amigos le dijeron, por ejemplo en Job 4:7, su amigo Elifaz le dice a Job: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, su amigo le estaba diciendo a Job: Job, el que se haya muerto tus hijos, se haya destruido tu economía, el que estés enfermo, es porque algo has hecho. Estos eran karmistas, estos eran panteístas, estos eran locos karmas, o sea, algo has hecho. Sin embargo, en el mismo libro de Job nos dice que Elifaz estaba muy equivocado, que no es que Job estaba cosechando lo que él había sembrado. A veces, cuando tú haces las cosas bien y te pasan cosas malas, puede ser que Dios te esté probando. Puede ser que el enemigo se esté queriendo zarandear, como lo quiso hacer con Pedro, con Job, lo que sea, pero no necesariamente es la ley del karma, ni menos de la siembra y la cosecha. Porque al final del libro de Job 42, versos 10 al 17 en adelante, dice que al final: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, experimentar circunstancias negativas no significa necesariamente que hemos sembrado cosas negativas. El principio de la siembra y la cosecha generalmente es cierto. Tú siembras lo que cosechas. Pero no es como la ley del karma, donde cada cosa que tú haces tiene una reacción. Porque es Dios, una vez más, es Dios quien es el que administra la causa, el efecto, la gravedad, la siembra y la cosecha, tus actos. Si Dios quiere, te justicia. Si Dios quiere, tiene misericordia. Pero lo que Dios quiere sí o sí es glorificarse, es que tú te salves, es que te arrepientas y vengas a Dios de todo corazón. Todo causa y final, toda suerte, todo destino no está en la ley del karma, sino en Dios. Aún la suerte, tal como tú y yo la conocemos. Te voy a leer 3 versículos de la Biblia. Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O sea, aunque yo no creo en la tinca y los juegos de azar, porque no es de Dios eso, pero aún los que se sacan los premios en ese sentido, aún es Dios quien lo permite. No es la ley del karma, no es que si te portaste bien o mal. En su soberanía Dios, como una vez dijimos en la prédica, por cosas que solo Dios sabe, Él lo permite. Pero obviamente al final vas a dar cuenta a Dios de todo eso. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El azar no existe. El azar no existe cuando hay un Dios soberano que ha decretado todo lo que debe pasar. 1 Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está escribiendo a cristianos que estaban sufriendo. Ellos no estaban pagando ningún karma. Ellos no estaban haciendo las cosas mal. Simplemente era la voluntad de Dios que permitía que sufran, porque en su soberanía estaba, según Pedro, trabajando su fe, más preciosa que el oro, estaba siendo refinada. Dios los estaba perfeccionando. Dios los estaba fortaleciendo por medio de las pruebas. Dios les estaba forjando su carácter por medio de las pruebas. Pero no necesariamente que tenían un karma ahí, ¿no? Ahora, la soberanía de Dios, ya estoy terminando con este punto, destruye el sistema de reencarnación del karma. El karma dice: nadie puede escapar de su propio karma. Por eso se considera que lo que estás pasando en este momento es lo que has venido generando. Pero miren cómo la soberanía de Dios destruye, y la gloria de Dios destruye este pensamiento que todo lo ve karmático y karma. En Juan 9, 1 en adelante, había un ciego de nacimiento que Jesús lo sanó. Y dice así: al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, aquí Jesús está destruyendo todo lo que es el karma. Y está diciendo que el karma, o sea, Jesús no está diciendo, no, lo que pasa es que en la vida pasada él pecó y por eso nació ciego. No, lo que pasa es que está pagando el karma de sus padres. No, lo que pasa es que dentro de la ley de la siembra y la cosecha, lo que hicieron sus padres, ahora está sembrando sus hijos. El Señor Jesús hizo a un lado todo eso, aún la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha, para decir que Dios, el Padre, había permitido que este hombre haya nacido ciego para Dios glorificarse en él. Obviamente, al final del relato, el Señor Jesús le devuelve la vista. ¿Sí? Entonces, una cosa es la ley de la siembra y la cosecha y otra cosa es la ley del karma. La ley de la siembra y la cosecha, estimados hermanos, se basa en un Dios verdadero, eterno, incausado, increado, como debe ser. La ley del karma en un Dios falso, panteísta, que dice que Dios es el universo. Y si el universo está en constante cambio y va en desgaste y en entropía, ese no puede ser Dios, es imposible. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha no se administra sola, está administrada por Dios. Si Dios quiere, la aplica ahora, mañana o en su misericordia, congela eso, etc. La ley de la siembra y la cosecha se basa en la justicia de Dios. Para Dios medir tu recompensa o castigo, tu disciplina o tu recompensa, Dios va a usar su palabra, tanto en esta vida como en la otra vida. Todos los que vamos a morir, vamos a comparecer, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesús abrirá la palabra de Dios y conforme a la palabra se nos va a juzgar. Dios hace que la ley de la siembra y la cosecha se base en su justicia, en su verdad objetiva. Dios hace que se base en su misericordia y en su soberanía. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué estás sembrando hoy que vas a cosechar mañana? Ten cuidado con lo que estés sembrando hoy, palabras, acciones, el trato con tus hijos, con la esposa, cónyuges, en tu ministerio, si eres creyente, en tu trabajo, en tu vida. Quizás, o examina tu vida porque quizás lo que estás viviendo hoy verdaderamente es lo que sembraste en el ayer. ¿Sí? La ley de la siembra y la cosecha sí existe, pero no es indiscriminada, no es injusta, no es implacable. Es basada o contenida o administrada por un Dios, gracias a Dios, justo y misericordioso. Si la justicia del hombre no te ha funcionado, si se han portado injustamente contigo, no te preocupes, que Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se llevará. Pero no vayamos todo lo negativo, hagamos las cosas bien. Y si todavía no vemos la cosecha buena, sigamos creyéndole a Dios, sigamos esperando en Dios. El Señor Jesús dice que Él no es olvidadizo, que Él no es injusto para olvidarse del servicio que le hacemos a Él. Que todo servicio para Dios tiene su recompensa. Así que sigamos sirviéndole a Él, sigamos santificándonos más. Aun si estamos probados, si sufrimos tribulación, dejémosle a Dios que administre la ley de la siembra y la cosecha en nuestras vidas. Y si tú creías en el karma, bueno, renuncia a esa idea y ahora inmiscúyete en la palabra del Señor, en este Dios misericordioso. Vamos a orar. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a identificar qué estamos cosechando, Dios mío, de lo que hemos sembrado, Dios mío. Sea malo, sea bueno. Si es malo, para corregirlo, y si es bueno, Señor, para ahondar en eso. Dios mío, hoy renunciamos a la idea del karma, Señor, de la reencarnación. Y hoy, Señor, sabemos que tú eres un Dios justo y un Dios misericordioso, Señor. Tú eres un Dios justo para dar al malvado lo que se merece, pero también al justo su recompensa. Y también, Señor, queremos recordar que si aún hemos sembrado mal, porque no hemos actuado impíamente, sabemos que podemos venir a un Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos venir a Él a pedirle perdón y que se encargue de nuestra vida.
Y perdónanos, Señor, si hemos jugado con tu misericordia. Tú has sido muy amplio y muy paciente y muy tolerante. Es más, nos has tratado bien a pesar de que hemos hecho mal. Pero hoy no queremos aprovecharnos ni jugar con tu misericordia, sino queremos arrepentirnos por no buscarte, por no leer tu palabra, por airarnos, Señor, por hablar malas palabras, por ver pornografía, Señor, por hablar mal de la gente, Dios mío, por ser hipócritas, por todo, Señor, eso perdónanos y extiende tu misericordia y no nos pagues conforme a nuestras obras, que lo que hiciste con Job, con el apóstol Pablo, con Zaqueo y con todos ellos, lo hagas con nosotros y transformes nuestra vida. Y por último, Señor, nos rendimos y hacemos una vez más a Jesucristo como el Señor absoluto de nuestras vidas y nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Esta prédica va a estar colgada también en YouTube. Comparte esta prédica, coméntala, sugiere. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.